Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Complacidos, agradecidos y felices de poder estar nuevamente juntos, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Pidámosle para que su amado Hijo nos permita de su sabiduría, de su entendimiento y comprensión. El tema preparado para hoy se titula El complot para matar al Mesías, segunda parte. El texto bíblico para meditar se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versos 49 y 50 que dicen: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Mientras el concilio estaba en el colmo de la perplejidad, Caifás, el sumo sacerdote, se puso de pie. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Entre sus relaciones familiares había saduceos, soberbios atrevidos, temerarios, llenos de ambición y crueldad ocultas bajo un manto de pretendida justicia. Caifás había estudiado las profecías y aunque ignoraba su verdadero significado, dijo con gran autoridad y aplomo lo siguiente: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Aunque el Mesías sea inocente, aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Molestaba porque atraía el pueblo a sí y menoscababa la autoridad de los gobernantes. Él era uno solo, y era mejor que muriese antes de permitir que la autoridad de los gobernantes fuese debilitada. En caso de que el pueblo llegara a perder la confianza en sus gobernantes, el poder nacional sería destruido. Caifás afirmaba que después de este milagro, los adeptos del Mesías se levantarían probablemente en revolución. Los romanos vendrán entonces, decía él, y cerrarán nuestro templo, abolirán nuestras leyes y nos destruirán como nación. ¿Qué valor tiene la vida de este Galileo en comparación con la vida de la nación? Si él obstaculiza el bienestar de Israel, ¿no se presta servicio a Dios matándole? Mejor es que un hombre perezca, y no que toda la nación sea destruida. Al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. Pero Juan, al describir la escena, toma la profecía y expone su amplio y profundo significado. Él dice: y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Yahweh que estaban derramados. Cuán inconscientemente reconocía el arrogante Caifás la misión del Salvador. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convertía en mentira. La idea que él defendía se basaba en un principio tomado del paganismo. Entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana los había llevado a ofrecer sacrificios humanos. Así, por el sacrificio del Mesías, Caifás proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Y por este razonamiento, pensaba acallar las protestas de aquellos que pudieran atreverse, no obstante, a decir que nada digno de muerte habían hallado en el Mesías. En este concilio, los enemigos del Mesías se sintieron profundamente convencidos de culpa. Satanás se esforzaba por dominar sus mentes. Insistía en los perjuicios que ellos habían sufrido por causa del Mesías. Cuán poco había honrado él su justicia. El Redentor presentaba una justicia mucho mayor, que debían poseer todos los que quisieran ser hijos del Altísimo. Sin tomar en cuenta sus formas y ceremonias, él
había animado a los pecadores a ir directamente a Yahweh como a un Padre misericordioso y darle a conocer sus necesidades. Así, en opinión de ellos, había hecho caso omiso de los sacerdotes, había rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas, había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el efecto de sus máximas y tradiciones, declarando que aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Yahweh. Satanás les traía ahora todo esto a la memoria. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte al dador de la vida. Ellos siguieron este consejo. El hecho de que pudieran perder el poder que entonces ejercían era suficiente razón, pensaban, para que llegasen a alguna decisión. Con excepción de algunos miembros que no osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín recibió las palabras de Caifás como palabras de Dios. El concilio sintió alivio, cesó la discordia. Decidieron dar muerte al Mesías en la primera oportunidad favorable. Al rechazar la prueba de la divinidad del Hijo del Altísimo, estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás, para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. Con todo, el Sanedrín temía tomar medidas imprudentes contra el Mesías, no fuese que el pueblo llegara a exasperarse y la violencia tramada contra él cayera sobre ellos mismos. En vista de esto, el concilio postergó la ejecución de la sentencia que había pronunciado. El Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes. Sabía que ansiaban eliminarle y que su propósito se cumpliría pronto, pero no le incumbía a él precipitar la crisis, y se retiró de esa región llevando consigo a los discípulos. Así, mediante su ejemplo, el Redentor recalcó de nuevo la instrucción que les había dado. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Había un amplio campo en el cual trabajar por la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a él lo requiriera, los siervos del Eterno no debían poner en peligro su vida. El Hijo del Altísimo había consagrado ahora al mundo 3 años de labor pública. Ante el mundo estaba su ejemplo de abnegación y desinteresada benevolencia. Su vida de pureza, sufrimiento y devoción era conocida por todos. Sin embargo, solo durante ese corto periodo de 3 años pudo el mundo soportar la presencia de su Redentor. Su vida fue una vida sujeta a persecuciones e insultos. Arrojado de Belén por un rey celoso, rechazado por su propio pueblo en Nazaret, condenado a muerte sin causa en Jerusalén, Yahshua, con sus pocos discípulos fieles, halló temporariamente refugio en una ciudad extranjera. El que se había conmovido siempre por el infortunio humano, que había sanado al enfermo, devuelto la vista al ciego, el oído al sordo y el habla al mudo, el que había alimentado al hambriento y consolado al afligido, fue expulsado por el pueblo al cual se había esforzado por salvar. El que anduvo sobre las agitadas olas y con una palabra acalló su rugiente furia, el que echaba fuera demonios que al salir reconocían que era el Hijo del Altísimo, el que interrumpió el sueño de la muerte, el que sostuvo a miles pendientes de sus palabras de sabiduría, no podía alcanzar el corazón de aquellos que estaban cegados
por el prejuicio y el odio, y rechazaban tercamente la luz. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos lindo día. Hasta mañana.